Saludamos a Paolo Ortiz, miembro del colectivo Ellas Unidos Guapondeli. El tema de la minería siempre preocupante. Minería, compañías mineras que están funcionando en el país con un apoyo, con políticas de Estado sumamente abiertas hacia la minería a gran escala por parte del gobierno, incidentes que se producen, que se reportan tanto desde el exterior como aquí localmente. Quisiéramos conocer el punto de vista de Guapondeli sobre la situación que se está viviendo en este tema. Buenos días, estimado Gustavo y Rosana. No sé si se escucha bien, yo tengo como un pequeño eco. Estamos escuchando bien acá, probablemente hay algún retorno más bien en el dispositivo que estás utilizando. Ok, les escucho bien yo también. Primero les agradezco la invitación. Nosotros, como Ellas Unidos, el colectivo se estaba enterando apenas ayer de lo sucedido en Pucará. Teníamos una actividad, un viaje un poco largo y también recibimos esta noticia de lo sucedido en Pucará con mucha sorpresa y preocupación, porque vamos viendo que cada vez son más numerosos los puntos en los que el conflicto por el dominio de un sector en el que es la minería en distintos tipos de escala, la principal actividad económica, pues la violencia se incrementa. No es simplemente este hecho, lo acontecido en Pucará, que no tiene aún como resuelto el panorama, aún no están las cosas claras de si fue una disputa por la mina entre grupos armados o si hay algunas razones todavía por aclararse detrás de lo acontecido, pero es un hecho de violencia sumamente grave aquí en la provincia de La Suay y se suma a otros que ya hemos visto. Por ejemplo, todo lo que sucedió hace un par de años y aún sucede en Buenos Aires, lo que sucedió en el río Yutsupino, en toda la zona del río Yutsupino, los intentos de asesinato y otros tipos de encuentros violentos y entre grupos armados en Ponce Enríquez, incluso el asesinato al exalcalde de Yansasa. O sea, vamos sumando acontecimientos en los que la minería está directamente ligada con los hechos de violencia. Y como vimos, como se ve en lo de Pucará, violencia entre grupos armados. Entonces, nos preocupa muchísimo, aunque no estén totalmente claros los hechos. Hay un vínculo directo entre las actividades de minería, no se puede decir plenamente ilegal, porque hay concesiones que tienen todos sus permisos en regla desde el Ministerio de Energía y Minas, desde el Ministerio de Ambiente, y a estas concesiones que tienen todos sus papeles en regla para minería artesanal, para pequeña minería, para mediana minería de metales, pues llegan otros grupos para tratar de aprovechar el mineral ahí, el mineral comercial, a pesar de los efectos en la salud y el impacto socioambiental. Y lo que vamos viendo es que se exacerba la violencia en la zona, y no solamente que son afectadas las personas que están en el área de influencia de las zonas, los nuevos puntos de explotación, sino los cantones, las parroquias y cantones circundantes, porque las redes de comercio no se quedan en el área de influencia únicamente, sino que se expanden a las parroquias y cantones del nuevo punto de explotación, y no precisamente en actividades legales, sino en todo tipo de actividades ilícitas que en el Ecuador todavía no están siendo atendidas como deberían desde las autoridades de control, para que esto no se vuelva una suerte de país tomado por mafias de minería, como hemos visto que está pasando en algunas zonas de México, que se vive ya en algunas zonas de Colombia, incluso en algunas zonas de Perú.
Minería formal o informal realmente trae problemas. Esta es la lectura que queda de allá de Pucará. Pues hay antecedentes allá. En semanas anteriores hubo detenciones de personas, se les retiró explosivos, se acusaba de que estaban aprovechándose de material de la concesión minera legal, entre comillas. Realmente una situación un poco confusa que por otra parte trae a colación la situación de aislamiento, de poca presencia de autoridades allá, de dificultad incluso para que entidades de gobierno puedan realizar su acción en esas zonas. Gustavo, ahí es cierto que es una zona de difícil acceso y que tiene algunos elementos como la topografía, la distancia, que complican cualquier actividad de control desde distintas instituciones. Sin embargo, no se puede perder de vista que hay una política de dejar a su suerte a las zonas que tienen ya presencia de actividades de minería artesanal, de pequeña escala, de mediana escala, plenamente ilegales. Entonces, la política es que el gobierno deja totalmente a su suerte a estas zonas justo para que en esta ausencia total del Estado, ausencia total de control de seguridad, sean bandas, grupos armados quienes se disputen el territorio en este control de las minas, en este control de las vías de acceso a la mina. Entonces, esto creo que que es muy claro porque simplemente hay que recordar lo que sucedió en Buenos Aires o en el río Yutsupino. Después de realmente una invasión de cientos de personas para realizar explotación minera ilegal, plenamente ilegal en la zona de Buenos Aires. Recordará a la audiencia todo lo que ocurrió. Fue cuando aún era ministra María Paula Romo. Bastó una semana de intervención de las Fuerzas Armadas en un plan sumamente grande para desalojar a más de 6.000 personas de distintas nacionalidades, de distintos orígenes, que incluso estaban armadas, para que se tome control nuevamente de la zona. Entonces, se puede ver que en un punto hubo en un momento dado, que ya definitivamente fue tarde, como en Buenos Aires, hubo la intervención directa del Estado, la intervención directa de instituciones a cargo del control y de la seguridad. Y en cambio en otros puntos se deja totalmente a su suerte a la gente, a las parroquias cercanas, en este intento del gobierno, en esta política del gobierno de hacer ver a la minería legal, como la llaman ellos, como la única solución a estos hechos de violencia por la presencia de actividades mineras ilegales. Y aquí creo que es necesario hacer una suerte de pedagogía con lo que sucede en el Ecuador, que tenemos tipos y tipos de yacimientos y no todos pueden ser explotados con actividades, con las herramientas y métodos que utiliza la minería de pequeña escala, de mediana escala, la minería, por decir de alguna forma, plenamente ilegal. Y un ejemplo claro es aquí el páramo de Quimsacocha. Tenemos las concesiones de la nueva empresa, es Dundee Precious Metals, y estas concesiones por un yacimiento que está plenamente identificado desde hace más de 12 años. Un yacimiento que lo conoce todos los actores de la minería ilegal a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no hemos vivido esta invasión de miles de mineros ilegales, como amenazaban muchos voceros de la Cámara de Industrias de Guayaquil, muchos ministros, el mismo expresidente Moreno, como amenazaban que sucedería porque llamamos en ese momento a la consulta popular, primero de Girón y luego de Cuenca. Ingeniera Ortiz, perdone que le interrumpa en este punto, efectivamente eso respecto de Quimsacocha. Sin embargo, han advertido algunos sectores, por supuesto relacionados con la minería legal, que actores informales, ilegales, sí estarían actuando en lo que es Río Blanco, que por el momento se encuentra paralizada por una acción legal. ¿Es esto así?
Las condiciones de Río Blanco y Quimsacocha son distintas. Entonces, para cerrar lo que les decía sobre Quimsacocha, o sea, la audiencia debe comprender, para no dejarse engañar por los discursos que tienen una clara intención de manipular las decisiones de la población con base en el miedo. Y es que, para cerrar, como decía, lo de Quimsacocha, este yacimiento inicia en los 130 metros de profundidad y con una ley mineral que hace económicamente y técnicamente inviable su explotación con cualquier método de pequeña minería, de mediana minería, de minería artesanal. Es decir, la presencia de mineros ilegales es imposible ahí. Hay otros yacimientos en los que sí es viable ese tipo de explotación, y hay otros yacimientos. El caso de Río Blanco es un caso muy particular porque recordemos que la empresa inició actividades de la construcción de la mina, es decir, abrieron una galería y tras todo lo que ustedes recordarán, los fallos a favor de la paralización de las actividades de explotación minera en el páramo de Río Blanco, lo que pasó fue que quedó una galería abierta que no es que facilitó plenamente la explotación, la entrada de mineros ilegales a la zona con el mineral comercial de interés, sino que sí atrajo a más mineros ilegales a probar suerte. Y es así que, por información, por lo que nos cuentan algunos compañeros y compañeras que están allá en Río Blanco y en la zona de Molleturo en general, es que sí ha habido presencia en muchas ocasiones de personas que llegan e intentan probar suerte, intentan ver si es que realmente pueden conseguir un dinero de la extracción ilegal, ingresando a la zona a través de la galería abierta que dejó la empresa. Y esto, debo decir, había una presencia constante de control comunitario, habían vigilias constantes de control comunitario en la zona, no había minería ilegal, mucho menos esa invasión de cientos de miles de mineros ilegales jamás ocurrió. Sin embargo, después de la muerte de Andrés Durazno, el líder comunitario de Río Blanco, el tejido social se debilitó bastante, y después de la pandemia y de lo ocurrido con toda la situación carcelaria en la que murió Víctor Guayas, pues hay una situación mucho más complicada en este momento en toda la zona, y eso ya no puede ser únicamente atendido por de repente una aparición ocasional de la alcaldía de Cuenca o de algún candidato, sino que necesita atención urgente desde todas las instituciones posibles, incluyendo la iglesia, incluyendo todas las instituciones que tienen la obligación de reparar daños socioambientales y de atender a poblaciones que están completamente vulnerables frente a este tipo de grupos que se disputan territorios por minería y por otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, lo que nosotros sabemos es que no hay esta invasión, no hay de ninguna manera algo similar a lo que ocurrió en Buenos Aires, pero sí hay la presencia constante de grupos que buscan ganar dinero ingresando a través de la galería. Entonces llegan grupos, prueban suerte, lo consideran viable económicamente para ellos, lo consideran rentable o no lo consideran rentable. Entonces, la situación actual no conocemos plenamente, pero lo que sí sabemos es que hay personajes políticos de otros cantones, como por ejemplo del cantón Ponce Enríquez, llegando a Molleturo a ofrecer distintos tipos de obras, y no es extraño, no se nos hace extraño que ocurra esto y que el interés sea el futuro control del territorio por el ingreso a zonas mineralizadas. Como digo, en la parte alta del páramo de Río Blanco,
El único punto en este momento de ingreso sería la galería que la empresa minera dejó abierta y que para nada tiene una situación de invasión de miles de mineros ilegales, pero sí es un punto, una situación que nos preocupa mucho. Molleturo es un punto conflictivo y recordemos que se está activando allí, no sabemos aún los detalles, pero se está activando incluso una consulta popular para poner en cuestión el hecho de si Molleturo quiere pertenecer al Cantón Cuenca o quiere pertenecer al Cantón Guayaquil. Son temas que aún están en discusión y hay fuerzas que están moviéndose dentro de esta parroquia del Cantón Cuenca. Sí, Gustavo. Y los intereses no son, digamos, de identidad o de afinidad de una parte de la población con la zona de Naranjal y esta parte del Guayas, sino los intereses que están moviendo esto, los intereses fuertes, tienen su mirada puesta en las zonas mineralizadas. En la zona de páramo es únicamente la de Río Blanco, pero en la zona baja hay varias concesiones mineras. Y estas son de un interés particular, como he dicho, incluso para políticos de otros cantones que hacen presencia en Molleturo ofreciendo distintos tipos de obras y no les mueve la buena voluntad, ni siquiera son sus competencias, sí, sino tienen interés directo en, lamentablemente, generar caos y todo lo que lleva consigo la explotación de minerales, como hemos visto en Ponce Enríquez, como estamos viendo en Pucará, como hemos visto en Yotzupino o en los peores momentos en Buenos Aires. Es decir, nos tiene muy, muy preocupados y preocupadas esta situación. Sí, la minería, sea legal o ilegal, mueve poderosos intereses económicos y esto tiene que llevarnos también, por lo menos, a indagar, sino a otras reflexiones. Recientemente el Ministerio de la Producción daba a conocer inversión en el Ecuador en el primer año de gobierno. Hablaba de una cifra de $5.000 millones. Se aclaró en función de documentos del mismo ministerio que de estos 5.000 millones, 40% fue inversión extranjera y el 60% inversión nacional. De esta inversión extranjera, la mayor parte era de la minería. Estamos hablando de una inversión de $2.000 millones, no todo minería, pero mayoritariamente minería. Ahora, ¿con qué contrapartes está negociando el gobierno nacional? Un indicio, cierto es que por una información no puede caerse en lugares comunes, pero un indicio es la información que trascendió ayer, esta publicación de Australian, un periódico australiano, que habla de una compañía de origen australiano, SolGold, que está a cargo de la mina Cascabel. Esta empresa ha contratado una auditoría interna y la auditoría interna de esta propia empresa, que trasciende a través de este diario, es que hay malversación de fondos, que se habrían desconfigurado resultados, sobreestimado activos y falsos gastos asociados. Este tipo de consocios en el tema minero está teniendo Ecuador y hay también que poner ojo en estos temas. Gustavo, qué bueno que lo menciona. Ya se me estaba olvidando el tema de SolGold, que lo leyeron previo al inicio de la entrevista. Y es que parece como una noticia, como algo que es novedoso, pero pasa todo el tiempo con los grandes negocios entre empresas mineras y totalmente basados en la especulación. Les voy a poner el ejemplo de Quimsacocha, que es el más cercano, pero para cerrar lo mencionado en cuanto a SolGold, claro, SolGold es una subsidiaria que trabaja con Newcrest y con BHP Billiton. BHP Billiton, que es de las empresas mineras más fuertes, más millonarias del planeta, que tiene un capital mayor al PIB del país. Puede comprar al presidente de la República o a cualquier funcionario, cualquier científico, cualquier trabajador de una universidad. Tiene los recursos para hacer lo que quiera, avanzar de la forma en la que quiera en el país. Entonces, claro, la nota hace referencia a SolGold, que, como he dicho, está ligada a Newcrest y a BHP Billiton y tiene un interés muy fuerte en el proyecto Cascabel, que está en el norte del país. Y frente al que inicialmente hubo una fuerte resistencia, ahora no hay una fuerte resistencia porque el tejido social ha sido muy golpeado
por, entre varios factores, la situación económica que dejó la pandemia. Entonces, no es una novedad, sin embargo, creo que sirve para que la ciudadanía se haga una idea de cuál es el funcionamiento económico, financiero, los intercambios que hay tras la minería legal, entre comillas. Entonces, nosotros creo que tenemos que ser muy conscientes de que esto no únicamente es una noticia rara de una empresa, sino que es el modus operandi de la gran minería, de la minería legal, que con un fuerte lobby consigue beneficios a través de distintas reformas tributarias, consigue beneficios a través de decretos presidenciales, como el 151, por ejemplo, que no fue hecho por el secretario jurídico de la presidencia, ni por el entonces ministro de Energía y Minas, ni por el presidente de la República, sino que fue hecho por esta asociación de empresas mineras en el país. Y a los 2 meses de llegado el presidente Lasso a la presidencia, pues ya firmó el decreto 151. Y, o sea, queda claro, ya llevamos años viendo cómo este lobby consigue este tipo de beneficios a través, como les decía, de reformas. Decreto 151 que cataliza la actividad minera, que sugiere ordena a todas las entidades del Estado a facilitar los trámites. No hemos olvidado tampoco un incidente que se dio en, me parece que fue el mes de junio o julio de el año 2020, julio del 2020, justamente cuando María Paula Romo, ex ministra de Gobierno en ese entonces, denunciaba a través de su cuenta de Twitter la detención de un alto ejecutivo de una de las empresas mineras, muy reconocido en las páginas web relacionadas con la minería aquí en Ecuador. Se le identificaba como Carlos Miguel DM, se decía que es un ciudadano con doble nacionalidad. Fue capturado en Quito, en Tumbaco, zona residencial, con un verdadero arsenal, armas y municiones. El caso se ventiló por aproximadamente un año y medio, y el ciudadano nunca fue detenido, pues la propia María Paula Romo señalaba que a pesar de ese arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva. Nuevamente, hablando de las contrapartes, ¿con quiénes se está negociando? Sí, gracias, Gustavo. O sea, todos los casos que vamos mencionando son de los pocos que se hacen públicos. Así también este ciudadano que tiene o sea, el interés particular eran las concesiones de INVA 2, INVA 3, INVA 4, creo que hasta la INVA 8 en Imbabura. Pero este ciudadano, este concesionario minero también tiene concesiones en la zona alta, aquí en la cuenca hidrográfica del río Yanuncay, un par en la cuenca del río Patul y otro en la cuenca del río Norcay. Es decir, es de pleno interés de la ciudadanía cuencana este tipo de casos de corrupción, de opacidad total en cómo se manejan los negocios que pretenden imponernos un futuro a la ciudadanía, las y los cuencanos. Por un lado, y por otro lado, creo que también vale recordar la forma en la que Juan Sebastián Roldán, cuando estaba en el gobierno de Lenín Moreno, a través de un bufete jurídico muy reconocido en el Ecuador, estaba negociando a favor de él y de su tío las concesiones que pertenecían al megaproyecto minero que está en INTAJ, en ese paraíso del país en el que la resistencia lleva más de 26 años, a pesar de los peores momentos de la represión que hubo desde Rafael Correa y la resistencia en general en todos estos años. Es decir, habían miles de personas haciendo una resistencia muy fuerte, muy organizada, inteligente en el territorio, mientras que sin que nadie les consulte, Juan Sebastián Roldán estaba negociando con su agua, con su tierra, con su futuro, con uno de estos bufetes súper reconocidos en el país para, por supuesto, perjudicar al Estado y para beneficiarse ellos.
Entonces, son los pocos casos que salen a la luz pública, pero creo que la ciudadanía puede irse haciendo una idea de que es la forma de operar de estos negocios millonarios en los que se impone a la ciudadanía el futuro sobre sus fuentes de agua, sobre su tierra, sobre su cotidianidad. Entonces, lo menos que debemos hacer con este tipo de informaciones que van fluyendo es realmente mantener una situación de alerta ciudadana sobre lo que está pasando con la minería. Indiscutiblemente genera conflicto social y debemos tener cuidado en no dejarnos exclusivamente obnubilar por las mega cifras de la minería que eventualmente se exponen desde ministerios como el de Energía y Minas. Le dejamos en su intervención final, Paola. Gracias, Gustavo. Creo que para cerrar yo quisiera que la audiencia de Antena 1 sepa que estos casos de corrupción y incluso la violencia, incluso entre grupos armados por minas, por territorio mineralizado, no es ajeno al Azuay. Está pasando en el Azuay, como hemos visto en varias noticias, pero también está pasando en el Cantón Cuenca, y particularmente con el proyecto ahora de la empresa Dundee Precious Metals, una forma de corrupción, una falta de ética total en la que pretenden desoír, pisotear la decisión que ya tomó el pueblo cuencano y continuar con la explotación del páramo de Quimsacocha, a pesar de que en 2 consultas populares hubo resultados arrolladores en oposición a la explotación de este páramo. Y aquí me gustaría felicitar, abrazar públicamente a las y los profesionales de la biología, de la hidrología, que han rechazado las propuestas de la empresa minera Dundee Precious Metals a pertenecer a un grupo de científicos cuencanos que la empresa Dundee Precious Metals ha intentado conformar durante los meses de lo que va de este año para legitimarse, a pesar de que es totalmente antiético y que intentan pisotear la voluntad de Cuenca, que ya dijo no a la explotación de sus páramos, de sus zonas de recarga hídrica, de sus fuentes de agua. Como he dicho, la empresa la nueva dueña del proyecto Loma Larga, ha intentado conformar este grupo de científicos cuencanos para legitimarse, para ganar apoyo a pesar de la consulta popular, a pesar de la decisión tomada. Y, sin embargo, hay muchos profesionales maravillosos, totalmente responsables, que se han negado a pertenecer a este equipo de científicos, entre comillas, porque una vez que se van con la empresa minera pasan a ser empleados a sueldo de la empresa, y la imparcialidad de los resultados de sus estudios, de su trabajo, se vuelve totalmente cuestionada por un lado, y por otro lado el conflicto de intereses que estaría detrás de estos resultados, de estos estudios, de este equipo de científicos cuencanos trabajando a sueldo para la minera, pues nos debería hacer pensar 2 veces en las intenciones de este equipo, si es la ciencia o si es simplemente la forma de favorecer a la empresa minera a través de su trabajo, lamentablemente a favor de la explotación de las zonas de recarga hídrica, la explotación de las fuentes de agua de Cuenca. Bien, gracias a Paola Ortiz. Ella es miembro del colectivo Yas Unidos Guapondeli, que pone también en alerta sobre los procedimientos éticos que estaría siguiendo en este caso Dundee Precious Metals, la concesionaria de Quimsacocha.